Seguimos con más del programa, vamos a entrar en materia y vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Durán, él es neurólogo, nos visita esta noche para que hablemos de esta pérdida de memoria. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Pero vamos a ver una nota relacionada con el Alzheimer, que dicen que es una enfermedad que se puede controlar pero no superar, y luego charlamos, ¿le parece? Adelante. Vamos a ver. Muy buenas noches. Fueron los médicos rumanos que asociaron la vejez con la demencia, pero recién el año 1901, el psiquiatra Alois Alzheimer identificó el primer caso de lo que se conoce como enfermedad de Alzheimer en homenaje a su descubridor. Analizó a una mujer de 51 años que en primera instancia sentía celos de su esposo, pero luego presentó fallas en la memoria, no podía encontrar el camino a su casa, arrastraba objetos sin sentido, se escondía o pensaba que la querían matar y comenzaba a gritar. Todos estos síntomas progresaron dramáticamente hasta que falleció 3 años después. Y es que esa es la base de esta enfermedad que ataca particularmente a las personas de la tercera edad en un porcentaje alto y es una causa de fallecimientos. Se señala que el Alzheimer es la forma más común de la demencia, que es un término general para describir la pérdida de memoria y de otras habilidades intelectuales, y puede llegar a ser tan severa que interfiere en la vida cotidiana del individuo. En otras palabras, es una enfermedad más común de lo que se podría pensar. Al momento el Alzheimer no tiene una cura y siempre va en aumento, pero se pusieron en práctica una serie de terapias y tratamientos farmacológicos que se enfocan en detener la muerte de las células cerebrales y de la persona en general. Lo que se busca es que estas personas tengan calidad de vida para sobrellevar la enfermedad y se logra con el tratamiento de afecciones médicas, la coordinación de cuidados entre profesionales de atención médica, la participación en actividades que puede levantar el estado de ánimo, la educación sobre la enfermedad y la creación de un equipo de cuidados para brindar apoyo. Cuidar a alguien con Alzheimer es un desafío. En etapas tempranas de la demencia, la persona puede seguir siendo independiente, pero cuando la enfermedad progresa, las necesidades de cuidado se intensificarán y debe ser las 24 horas del día. A ver, doctor, me queda la duda, ¿la pérdida de memoria está estrechamente relacionada con el Alzheimer o no necesariamente? Si hablamos así de Alzheimer, sí. O sea, es nuestro signo capital. Es el signo que va a orientar nuestros pasos para poder dirigir nuestra investigación y ayudar a nuestro diagnóstico. Lastimosamente, podríamos decir que el Alzheimer es la culminación de un proceso largo donde al inicio sí podemos actuar nosotros muy bien. Y si bien no podemos detener porque genéticamente ya hemos venido con esta información, 1, 2, la edad es otro factor que no podemos modificar. Sin embargo, existen otros factores que sí los podemos modificar y llamamos factores modificables, que nos permitirían a nosotros evitar por lo menos una llegada al Alzheimer tempranamente y postergar el mayor tiempo posible. Sería una maravilla que yo llegue al Alzheimer a los 85, 90 años. Claro. Son por lo menos 20 años. Si la mayoría de los pacientes con Alzheimer empiezan su enfermedad a eso de los 65 años, bueno, ¿qué tal si yo logro llegar ahí a los 75 años? He ganado 10 años de vida útil, de vida productiva, de vida autónoma, de un buen vivir, de una forma que me permita a mí no ser una carga ni familiar, ni mucho menos social, y mucho menos todavía, tal vez, lastimosamente, en un estado que no es solidario para nuestros, no digamos pacientes, sino para aquellos familiares nuestros de la tercera edad. Ahora, ¿será un mal hereditario? Más que hereditario es genético. Genético. Genético, o sea, yo vengo con un gen, los que más se han estudiado son el gen APOE, que si yo sumo 4 alelos, entonces sí tengo la gran seguridad que voy a tener Alzheimer. Entonces se ha visto que hay esta predisposición genética y por lo tanto decimos que hay ciertas características familiares. La posibilidad de que 2 hermanos homocigotos, gemelos homocigotos tengan Alzheimer, si tienen estos alelos, es mucho más grande que en un Alzheimer casual. Interesantísimo. Doctor, usted mencionaba que si logramos detectar la etapa de inicio, se puede controlar y alargar unos 10, 15 años más. ¿Cómo nos damos cuenta de que precisamente la persona está en esa etapa de inicio? Para que quienes somos familiares, digamos, nos demos cuenta y llevemos a un especialista inmediatamente. El primer síntoma, como en un principio lo dijimos, es la memoria.
Mire, nosotros tenemos lo que llamamos funciones cognitivas superiores. Ya. La memoria, el lenguaje, lo que ahora estamos utilizando. Existe otra función cognitiva que se llama la praxia, que es la capacidad de realizar gestos y que tengan un objetivo. Por ejemplo, la praxia del vestirme. Yo utilizo una memoria motora que tiene un fin. O sea, mi memoria motora me va a permitir abrocharme correctamente de esta manera y no, por ejemplo, bueno, estoy ahí y trato... Claro, y bueno, ya me equivoqué, ojal, entonces, digamos, ¿no? y puedo salir así, no me di cuenta, esa es la praxia. Y la agnosia o gnosia es la capacidad que tiene el ser humano de poder denominar, nombrar objetos con nuestros sentidos. Por ejemplo, una taza, el color, la taza del color, los lentes que están ahí, el celular, el color de su cabello, de su vestido. O sea, puedo yo denominar. Son las 4 funciones básicas que nosotros tenemos. Ahora, si digamos la persona, no sé, se olvida dónde ha dejado las llaves, estas cosas comunes y corrientes que en realidad nos pasan a todos, pero obviamente con mayor relevancia a personas de la tercera edad. Bien, definamos, a ver, creo que lastimosamente en nuestro país la tercera edad la hemos puesto muy temprano, 60 años. Es muy temprano porque desde el punto de vista neurológico, a esa edad uno está produciendo, uno es más creativo, con la experiencia logra tener otras cosas. Sí, no tendrá la agilidad mental de 25 años, pero tenemos la capacidad de poder seguir produciendo. Entonces, muy tempranamente, para nosotros la tercera edad es 60 años y nos dejan en la desocupación. Y cuando el cerebro deja de funcionar, pues empieza a una degeneración. No es el término correcto, pero me comprenden, es una degeneración funcional. Y bueno, aquello que no uso se atrofia. Ahora, The American Journal of Medicine dice que una de las principales formas y métodos para luchar contra la pérdida de memoria es la lectura. ¿Qué otras actividades contribuyen a que conservemos la memoria, más allá de leer, por ejemplo? Bien, alguna vez charlando y viendo qué y cómo puedo estimular a mi cerebro, llegué a una conclusión muy interesante. El mejor estímulo es la calle. El mejor estímulo es la calle porque apenas salgo de mi casa o de mi consultorio, yo tengo que primero decir, ¿dónde voy? Hacia arriba, hacia abajo. Al cruzar una calle tengo que poner atención. ¿Quién viene? ¿Hay un auto? ¿No hay un auto? Me cruzo en la calle, una persona, un amigo, hola Pedro, ¿cómo estás? Sigo yendo, este negocio es nuevo. Y voy en ese momento, desde que salgo hasta que llego a mi casa, estoy entrenando todas mis funciones del cerebro. Y si yo, por ejemplo, nunca leí, cuando comienzo a leer es una función que no la tenía, no me va a dar mucha ayuda a mí. Pero si fui un sujeto lector y dejo de leer, ahí sí voy a tener una afectación. Si yo fui un carpintero y en mi vida de carpintero sabía y manejaba todos los útiles para poder fabricar una mesa, etc., y dejo de hacer eso porque me fracturé una mano y mis hijos me dijeron, mira papá, ya no hagas nada más, tú hasta ahora has trabajado, pues me van a llevar a que mi cerebro se deteriore. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer una estimulación polimodal, multifuncional, donde participen primero todos mis sentidos, mi sentido de la audición, y es lo primero que se pierde con la tercera edad. Exacto. ¿No es cierto? La persona comienza a escuchar menos y por lo tanto participa menos porque le da vergüenza tener que decir qué has dicho. Claro. Sí, me dicen que haga lectura, pero mi vista ya no da. Exacto. Ni siquiera puedo ver ese televisor tan grande. Correcto, tal cual. Entonces, mire, me dan a que yo entrene mi cerebro con algo que estoy perdiendo. Entonces, yo tengo que mantener vivas todas mis actividades, mis 5 sentidos, como siempre decíamos, y a ello debo agregar yo la fuerza motriz. O sea, si yo me quedo a ver un programa tan bueno como este y no hago nada más, estoy produciendo un deterioro, porque no estoy participando en nada más que ser muy receptivo y no poder comunicar, porque ahora resulta que somos 5 acá y todos miramos, se acabó el programa, buenas noches, no comentamos, no participamos, no dialogamos, no ensayamos nada. En una mujer, una ama de casa, pongamos 50 años, es inteligente y siempre le he dicho, creo que la persona más inteligente que hay en este mundo es la mujer, coincido, la ama de casa, que con 20 pesos tiene que alimentar a toda la familia
y hace magia por ir a comprar con 20 bolivianos, hacer alcanzar la carne, la papa, el chuño, todo lo que tiene que comprar. Y cuando llega a la casa tiene que lavar, planchar, ordenar, y todo secuencialmente. Y la comida tiene que salir sabrosa, de manera que no puede ponerle antes la sal que la pimienta porque le cambia el sabor. Y no puede olvidarse que tal otro ingrediente es importantísimo porque ese ingrediente le va a dar... Ahí está la esposa pidiéndole que lleve el azúcar. Que lleve la sopa, perdón. Ahí está. Muy bien, ahí está. Mil disculpas si esto no pude. De eso sí que hay que olvidarse. Sí, totalmente. Es de lo más impertinente. Había algo sobre las nuevas tecnologías, Soraya. Sí, doctor. Lo vamos a apagar un momentito esto porque es... Ahora, precisamente hablando de las nuevas tecnologías celulares, tabletas, todo lo que tenemos, las computadoras, esto no nos está llevando más bien a ser, como usted dice, inactivos, a que descubramos el mundo de otras maneras, pero que en realidad nos hacen daño y que, no sé, la brecha se va a cortar. Mire, ganamos tal vez en algunas funciones más lógicas y muy rápidas, pero perdemos en otras. Por ejemplo, la comunicación verbal, que es una función de las más altas desarrolladas para el ser humano, ¿no es cierto? La comunicación, el lenguaje, el saber utilizar, la escritura. Ahora estos chicos todo lo hacen con abreviaciones. Correcto. Y un lenguaje, iconitos, pero que ¿no? solo íconos, etcétera. Entonces, este aparato es bueno si lo sé utilizar. Pero si todo el día voy a estar acá, bueno, pues estoy enfocando mi atención en una sola actividad que es muy icónica, pero nada más, no me permite participar más allá. Entonces, esto es un instrumento de comunicación, pero no significa que solo me voy a comunicar con esto. Antes el sistema educativo antiguo, por así decirlo de algún modo, se enfocaba mucho en la memoria. ¿Verdad que sí? Memorizabas presidentes, memorizabas periodos, la tabla periódica, procesos, la tabla periódica de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Las tablas de multiplicar, que si no las sabes de memoria fracasas. Es decir, eso se ha ido perdiendo en el nuevo sistema educativo, la parte de la memoria. ¿Considera usted que es adecuado? Bueno, no solo se perdió la parte de la memoria, sino también de la exigencia. De acuerdo. No quería llegar tan no, es que hay que llegar tan profundo, pero bueno, está muy bien, doctor. Adelante. Mire, yo soy docente de la universidad y ¿en qué me enfrento ahora? Me enfrento con chicos que tienen una tablet como esa, fantástica, fabulosa, y el chico piensa que la información que está ahí está acá. De manera que cuando se les interroga y se les pregunta, no saben. Claro, por ósmosis, ¿no? Como si te lo piensan, pudieras, es así. Claro. Duerme con tu almohada ahí y vas a ver que al día siguiente todo el libro que lo debías estudiar está ahí. Entonces no es verdad. Ellos han malinterpretado. Y por otra parte, lo peor creo que ha venido en esto es de que como un niño no puede aplazarse, ya no conoce lo que es la exigencia. Exactamente. Y entonces, si a mí no me exigen a leer, a estudiar, a escribir, pues no estoy primero reforzando, no estoy utilizando, no estoy creando, no estoy haciendo nada con mi cerebro. Mi cerebro está ahí, pero no le estoy dando los instrumentos para que pueda memorizar, si es la base de nuestro conocimiento. Si yo no conozco algo, imposible que pueda decir o afirmar qué es eso. O sea, tal vez era el exceso de la actividad memorística que teníamos, ¿no es verdad? Pero a ello se agrega la lógica. Entonces, lógica con memoria, doy un paso mucho más adelantado. Y a ello le agrego la creatividad. Entonces estoy utilizando otra parte de mi cerebro. Y le doy la imaginación. Y le doy aquello que mi cerebro izquierdo hace, la lógica, las matemáticas, la ciencia. Y le doy a mi hemisferio derecho aquello que es lindo y fabuloso como... Por ejemplo, el arte, la música, la pintura, el poder hacer canto con una prosodia, y puedo hablar yo como un tarijeño. Oye, hermano, ¿cómo estás? O sea, vea, todas esas riquezas me las está dando mi cerebro. Yo tengo que saber utilizar entonces a mi cerebro en todo el contexto. Ahora, doctor, llegar a determinada edad y llegar a que nos fallen ciertas cosas, pues es inevitable, ¿no? Somos seres humanos, lamentablemente. ¿Cómo usted mencionaba que se puede alargar esto? ¿Cómo se logra hacer esto? Bien, primero veamos, tal vez algo que a usted le inquietó y era la primera pregunta que la podríamos definir muy bien entre olvido o no haber adquirido la información. Ya. Entonces, veamos, supongamos que yo estoy atendiendo a un paciente y estoy muy preocupado por otro paciente que está en estado crítico, y mientras le interrogo anoto
Mi pensamiento está en el paciente crítico. Y no está poniendo atención No. Claro. Entonces, cuando al final se va el paciente y me llama y me dice, doctor, ¿qué me dio usted? Y fue el último paciente que atendí. ¿Qué me dio usted? No recuerdo. Entonces, ¿es olvido? No. Simplemente que no guardé esa información por distracción. Y una gran parte de la población confunde entre distracción y olvido. Debemos estar entonces muy seguros si yo he olvidado la información. Una información que la adquirí, la guardé y debo rememorarla. Si no puedo rememorarla, ahí es olvido. Perfecto. Rápidamente, hay una serie de productos neurotal o tal cual que ayudan a... Activadores de la memoria. Activar adecuadamente la memoria. ¿Son buenos, malos? ¿Hay que consumirlos? ¿Qué es lo que usted recomienda? Depende si le paga la industria farmacéutica. Vale, de acuerdo. Muy bien, ya está. Ya está, no hace falta decir nada más. Doctor, muchísimas gracias. Encantador. Volvemos enseguida. Estupendo.